tiempo. Queríamos empezar a ver cuál era el No, impacto económico de la electromovilidad en el Perú y queríamos verlos, si era posible, por distintos sectores económicos. La revista se dedica al sector de energía, es la revista Energía y Negocios. Quisiéramos saber cuál sería el impacto de una aplicación masiva de la electromovilidad en el sector eléctrico peruano. Significaría un estrés en el sistema eléctrico, en las redes de distribución, o técnicamente el Perú, el sector eléctrico peruano está preparado como para una aplicación masiva de la electromovilidad. mira, hoy en día el Perú no está preparado para una masificación de la electromovilidad en el sentido de que tenemos un parque automotor de vehículos eléctricos bastante pequeño, no llegamos ni al medio ni a las 500 unidades, ¿no? Y por otro lado, a diferencia de experiencias ricas en electromovilidad en todo el mundo, el Perú no tiene un plan integral de electromovilidad, ¿no? Hoy lo que sí tenemos es algunas iniciativas que están promoviendo algunos entes del gobierno, cada uno aportando. Quizás lo más importante es lo que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas con su reglamento para la infraestructura de carga, Uh-huh. ¿no? Que lo lanzó en agosto del año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Pero no contamos con una política de promoción de la electromovilidad, ni tenemos un gobierno integral trabajando hacia ese propósito. Y tengamos en cuenta que debemos considerar que el sector transporte a nivel mundial es un gran emisor de CO2, como bien lo sabes tú. En el Perú, más o menos el transporte te aporta 42%, ¿no?, del total de emisiones de CO2, ¿no? Y esto es un problema que lo tenemos que encarar, ¿no?, como parte de la lucha contra el cambio climático. No es solo una preocupación que tenemos algunas empresas en el Perú, sino, como bien sabes tú, es una preocupación a nivel mundial. Entonces, en este momento no podríamos cuantificar el impacto económico de la electromovilidad en el sentido de que aún no estamos en la ruta correcta hacia la masificación de esto. Pero, sin embargo, lo que sí es valorable es que iniciativas en cuanto a marco normativo por parte del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente y otros son bienvenidas, ¿no? No podemos dejar de merecer este gran esfuerzo, ¿no? Pero sí lo que extrañamos es una política de gobierno, una política de país a favor de la electromovilidad, que no la tenemos, a diferencia, como por ejemplo el caso de Costa Rica, ¿no? Costa Rica sí, y lo ha hecho hace 5 años, tiene un plan integral como país para promover la electromovilidad y tienes un equipo de trabajo en los distintos ministerios que trabajan hacia este fin. Una ruta parecida debería ser lo deseable en el país para poder empezar a hablar de masificación, más que estar enfocándonos en algunas buenas iniciativas por parte de algunos ministerios. Muy bien, entonces, o sea, en este momento lo más importante es hablar de una ausencia de políticas que promuevan con efectividad la electromovilidad, pero políticas coherentes a todos los niveles del gobierno. Política, Marcos, yo te diría, no es que no haya políticas, hay algunos avances en cuanto a marco normativo, pero son buenos avances, pero los vemos lamentablemente aún como esfuerzos aislados. Lo que sí extrañamos hoy en día es una política país en torno a la electromovilidad. Hoy en día, por ejemplo, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, algunas empresas están migrando hacia electromovilidad, ¿no? Y lo que vemos también es que tenemos barreras de tecnología, tenemos barreras culturales y barreras económicas. Porque, como sabes tú, hoy en día el costo de las baterías es lo que encarece, ¿no?, el costo de adquisición de una unidad. Nosotros, por ejemplo, hemos optado por renovar nuestra flota de vehículos livianos, ¿no?, migrando a 8 vehículos eléctricos que se encargan de dar nuestro servicio de gestión vial en vía de evitamiento y la vía expresa línea amarilla, ¿no? Nos ha costado esfuerzo, pero, por ejemplo, no tenemos en el mercado disponibilidad, por ejemplo, para nuestras grúas pesadas
de demanda, ¿no? En el mundo sí ya existen equipos, vehículos de la envergadura de los que necesitamos acá, pero no están disponibles en el mercado peruano aún porque la demanda es incipiente. Ejemplos como el nuestro deberían ser lo que estamos buscando todos. O sea, no nos gusta sentirnos como uno de los pocos que hemos hecho este esfuerzo por electrificar nuestra movilidad, pero en realidad es lo deseable, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, para una persona natural, normal, puede ser algo restrictivo el costo de adquisición de un vehículo eléctrico versus su similar, ¿no?, en motor a combustión, ¿no? Entonces, ahí hay temas que debemos superar. Y, por ejemplo, hablamos de incentivos financieros, incentivos no financieros, pero estos deben formar parte de una política de promoción de electromovilidad que en el Perú hasta ahora no se ha trabajado. Acá, revisando el tema, muchos nos decían de que el mejor ejemplo de una política de Estado coherente es Chile. Usted me mencionaba Costa Rica, pero podría, en su opinión, lo que está haciendo Chile en el tema de la electromovilidad es un ejemplo que podríamos tener en cuenta. Yo entiendo que Chile, como otros países de la región, están haciendo avances bastante importantes. Sin embargo, a mí me gusta más el ejemplo de Costa Rica, porque estamos hablando y es el caso que conozco más, ¿no? Porque ahí hablamos de un caso de promoción como país de la electromovilidad. Muchos esfuerzos alineados a una política marco, y hablamos de incentivos financieros, no financieros, como te decía, ¿no?, que forma parte de una hoja de ruta de largo plazo, ¿no?, que es, creo, lo deseable, tanto como ha sido desarrollado en Europa, ya lo tenemos en este caso, y en realidad no tengo mayor información sobre el desarrollo de Chile como para poder hablarte con mayor amplitud. Ya, entonces podríamos presentarnos en el caso de Costa Rica, ¿qué es lo que más destaca? Usted habla de la política marco y de una hoja de ruta. ¿Qué objetivos se ha establecido el gobierno de Costa Rica, por favor? Mira, lo que a mí de Costa Rica me llama la atención es que en el 2015, a la luz del Acuerdo de París, de la COP21, ellos formaron un grupo de trabajo que preparó esta política que le llamaron la contribución prevista nacionalmente determinada. Así es, todo pomposo, ¿no? Yeah. Pero en realidad era el documento que es como su política marco de incentivos para promover la electromovilidad, ¿no? Y tenía esta política 3 ejes importantes: transporte público seguro, eficiente y renovable, transformación de la flota de vehículos, también transformación de la flota de vehículos ligero a cero emisiones, ya tenían una hoja de ruta totalmente clara, y fomento del transporte de carga limpia, ¿no?, todo orientado a lo que era vehículos eléctricos, ¿no? Esto es bastante importante porque llevó también a que en Costa Rica un grupo de ciudadanos digamos, tomaran el toro por las astas y decidieran apoyar también al gobierno, y se conformaron varios grupos de trabajo, uno de los cuales hay una asociación que nosotros seguimos que se llama ASOMOVE, que es un grupo de ciudadanos que decidió formar un vehículo que fomentaba la electromovilidad. Ellos tienen, sobre la base del turismo, lo rico de Costa Rica, valga la redundancia, es que sobre el eje turístico que ellos tienen, formaron un colectivo que se llamaba la Ruta Eléctrica, ¿no? Y la Ruta Eléctrica lo que hacía era fomentar el turismo sobre la base de una movilidad no contaminante, ¿no?, movilidad eléctrica. Entonces, a lo largo de todo el eje turístico se comenzaron a instalar servicios que fomentaban la electromovilidad, de manera tal de que aquel que visitara Costa Rica tenía la opción de tomar rentado un vehículo eléctrico, y a lo largo de toda la ruta se garantizaba de que el recorrido estaba totalmente abastecido con carga, con servicios conexos, y eso es algo que generó eslabonamientos hacia adelante, en el sentido de que generó empleo directo, indirecto e inducido, con lo cual el país trabajaba en torno al eje turístico, fomentando la electromovilidad, y fue un elemento multiplicador de beneficios para la electromovilidad. Este ejemplo, o sea, Costa Rica
a veces es tomada como un caso de referencia, pero en este caso particular también nos llama la atención, no solo por los desarrollos de tecnología y la energía de fuentes renovables, pero en este caso nos llamó bastante la atención, e incluso invitamos a los de Asomove, ¿no? Para uno de nuestros webinars donde nos contaron más detalle de esta iniciativa, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que coger un sector económico como el eje para promocionar la electromovilidad fue la estrategia de Costa Rica. Correcto. Sobre la base de la ruta eléctrica, ellos desarrollaron la promoción de la electromovilidad, ¿no? Incluso basándose también en elementos de micromovilidad, ¿no? Bicicletas, scooters, ¿no? Patinetas, ¿no? Y también todos los servicios de apoyo para un sector como este, ¿no? Por ejemplo, talleres de mecánica para vehículos eléctricos, cargadores para bicicletas, ¿no? Servicios complementarios para scooters, todo en torno a también una política de fomento, por ejemplo, con exoneración de impuestos, exoneración de pago de parqueos, ¿no? Muchos beneficios para aquel que optara por migrar hacia la movilidad eléctrica. Te podemos dar más información sobre esto para que puedas trabajar mejor tu artículo. O sea, no estoy tan al tanto en detalle de la experiencia de Chile, pero sí nos gustó bastante la experiencia de Costa Rica. Pero en todo caso, considerando pues nuestro atractivo turístico y todos nuestros circuitos, suena muy razonable poder utilizarlos para este tipo de promoción de esta tecnología, ¿es así? Sí. Sí, y no solo eso, o sea, creo que lo importante es que generemos en el país, ¿no? Un cambio cultural en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Creo que hoy en día no tomamos una real conciencia sobre lo que está pasando con el calentamiento global, ¿no? En Europa, en otros países ya están pensando en no exceder los 2 centígrados hasta el 2030, un aumento de temperatura, y acá creo que no estamos siendo muy conscientes sobre el verdadero impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y creo que todo empieza con una política de gobierno, una política de país. Entiendo que nuestras prioridades como país son otras, pero tampoco podemos negarnos al impacto del cambio climático, ¿no? Creo que todo pasa y quizás es una oportunidad para el gobierno y el Ministerio de Ambiente con sus nuevos funcionarios a partir del 28 de julio para que tomemos el toro por las astas y pensemos en la necesidad de una política de electromovilidad y en general una política ambiental que vaya a hacer un ataque frontal al cambio climático y todos los impactos negativos que viene generando, ¿no? Claro. Y ojalá ese sea el punto de partida para muchas cosas que necesitamos cambiar, no solo en lo tangible, sino en lo intangible, ¿no? Desde nuestra manera de pensar o minimizar el impacto contaminante, por ejemplo, del sector transporte. Cuando usted se refiere a esto del cambio cultural, de la barrera cultural, ha mencionado barrera tecnológica y luego barrera cultural, ¿se refiere a la manera de pensar de la sociedad en general respecto a su percepción? Correcto. A eso se refiere. Sí, sí, a eso nos referimos. Acá en el Perú a veces minimizamos los temas, por ejemplo, de sostenibilidad o de impactos negativos, por ejemplo, de las industrias que son generadoras o altas generadoras de gases contaminantes, ¿no? Entonces, hoy no tenemos una real conciencia sobre cuán contaminantes pueden ser nuestras propias actividades y los impactos negativos que generamos con nuestras acciones. Felizmente tenemos algunos esfuerzos a favor de lograr eficiencia energética y reducir huella de carbono hacia preservar entornos naturales y a pensar en reciclaje como una opción de economía circular. Pero no es, tú lo sabes mejor que nadie, no es algo que esté en el chip de todos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros propios hogares no trabajamos en segregación en la fuente, ¿no? O sea, por ejemplo, tú compras botellas descartables y las tiras a la basura, ¿no? Y como si todo fuera lo mismo, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, botella de plástico, botella de vidrio, ¿no? Cuando en otros hogares o en algunas empresas ya tienen, ¿no? Fuentes de segregación, ¿no? Plástico, papel, vidrio, ¿no? Pero no son todos, ¿no? Hay unos esfuerzos por parte del Ministerio del Ambiente y algunas ONGs, ¿no? Que tienen una visión sostenible
pero no logras cambiar el chip de una manera integral. O sea, nosotros, por ejemplo, en la vía de evitamiento, si nos queremos hablar, queremos salir un ratito de del tema eléctrico para hablar del tema de cultura ambiental, en los paraderos y en las plazas de peaje de la vía de evitamiento, por ejemplo, la gente bota la basura. ¿Por qué? Porque saben que hay un sistema de recojo y te botan de todo, desde montes, residuos orgánicos, cuando en realidad los servicios municipales de basura deberían trabajar en políticas de segregación, ¿no? Y enseñar que la basura debe ser dispuesta de una manera correcta. Eso si tú lo llevas a, por ejemplo, el caso de energía, por ejemplo, tenemos mal uso, por ejemplo, de distintas fuentes de consumo energético, desde el aire acondicionado, la luz, ¿no? La gente usa en exceso la luz o el aire acondicionado, a veces nos confundimos y creemos porque tenemos 24 grados de temperatura, ya pensamos que es el infierno, ¿no? Y ponemos el aire acondicionado al máximo o nos vamos a un sitio y lo dejamos encendido, ¿no? Son temas que en la cabeza no nos funciona porque no tomamos real conciencia de lo que implica el impacto negativo, ¿no? Igual con el consumo del agua, ¿no? Vivimos en una faja desértica, consumimos agua, o sea, regamos en los jardines, o lavamos los carros con el agua potable, que puede estar dispuesta en unos distritos, pero en la propia Lima tenemos distritos que ni siquiera tienen agua las 24 horas del día, ¿no? Nuestro consumo per cápita de agua excede los estándares de la Organización Mundial de la Salud, exceden los estándares, o sea, en Lima mismo, los estándares del país. Hay un tema de cultura ambiental que poco a poco vamos cambiando, y digo poco a poco porque las generaciones más jóvenes ya vienen con otro chip, ¿no? A diferencia de la nuestra, de los viejos, de los 50 o mayores, ¿no? Los de 20 vienen con otra cultura, por lo menos eso es algo que vamos destacando, ¿no? No es, digamos, lo deseable, pero por lo menos tú ya vas viendo, ¿no?, que hay un cambio en la manera de pensar de los jóvenes, ¿no? Y eso es alentador, de cierto modo. Muy bien. Y usted, al empezar a hablar de barreras tecnológicas, empezó a mencionar el costo de la batería, pero también brevemente mencionó las dificultades que ustedes enfrentaron para usar la electromovilidad, los vehículos, y que le era difícil conseguir, que no estaba en el mercado lo de las grúas pesadas, livianas, por la falta de demanda. Quisiera, por favor, relatarnos cuál es la experiencia en el uso de vehículos eléctricos con ustedes, o sea, qué barreras se enfrentaron, cuáles son las dificultades, a qué apuntan. Mira, este es un caso simpático porque creo que tiene un mix de todo de lo que hemos estado hablando. Primero era el tema cultural, ¿no? En la compañía estábamos acostumbrados a tener grandes camionetas. Como tú sabes, las grandes camionetas son altamente consumidoras de gasolina y motores de mucha capacidad que te exigen mucho consumo de gasolina. La gasolina, sabes que es más contaminante, por ejemplo, que el gas natural, ¿no? O que la propia electricidad, ¿no? Entonces, primero teníamos que lograr un cambio interno sobre la necesidad de generar una eficiencia energética, ¿no? Ir hacia vehículos similares que pudieran permitirnos dar nuestros servicios de mantenimiento, auxilio vial, con la misma potencia y calidad de servicio que lo veníamos haciendo con la flota gasolinera, por dar un ejemplo, ¿no? Pero entonces teníamos que empezar a buscar vehículos en el mercado. Y valgan verdades, hacia 2019 no encontramos nada. Yeah. En esa época, Engie estaba trabajando con este bus eléctrico que daba vueltas en San Isidro, sí, si mal no recuerdo, y con Engie estuvimos en conversaciones para ver de qué manera podíamos juntos promover electromovilidad. Y desarrollamos un proyecto piloto en el cual ellos nos proporcionaron un vehículo y nosotros lo utilizamos para probarlo en nuestras vías durante 3 meses, ¿no? Haciendo lo mismo que hacían nuestros vehículos de la flota de mantenimiento y operación vial, ¿no? Entonces, la idea era tener este proyecto piloto, o sea, demostrarle a nuestra propia gente de operación vial que este vehículo podía hacer lo mismo que cualquiera de los vehículos que teníamos en nuestra flota, y también evaluar el rendimiento de este vehículo, ¿no? En cuanto a consumo, el alcance, la carga, cuánto nos duraba, cuánto tiempo teníamos para cargarlo con la carga rápida, la carga normal, ¿no?
que va alrededor de un nuevo tipo de movilidad al cual no estábamos acostumbrados. Habiendo hecho este piloto en el 2019 de 3 meses, quedó demostrado que en nuestra apuesta por la sostenibilidad, porque Lima Expresa, ¿no?, la concesionaria de Vinci Highways, tiene como visión ser la concesión vial más sostenible del país, dijimos, tenemos que optar por esto, porque el beneficio es económico y también ambiental. Entonces, ya, tomada la decisión y entendiendo todos que era una ruta totalmente válida como empresa y como parte del Grupo Vinci, porque el Grupo Vinci tiene una prioridad climática con énfasis en lo ambiental, en base a 3 ejes: huella de carbono, preservación de entornos naturales y economía circular. Comenzamos a buscar en el mercado qué alternativas teníamos. Entonces, o adquisición o alquiler, ¿no? Y entre las opciones de alquiler vimos que teníamos el renting como una opción. El costo de adquisición para nosotros como negocio no tenía ningún sentido, porque nosotros no somos una empresa concesionaria, no somos un negocio de compra y venta de autos. Entonces contactamos a una empresa, Arval, y Arval nos dio la facilidad de aplicar el renting a unidades eléctricas. Un negocio también nuevo para ellos, ¿no?, porque no se hacía renting de unidades eléctricas. Entonces, consiguiendo una flota de vehículos Hyundai, aplicando el renting con Arval, logramos cerrar el círculo y estamos ahora teniendo en renting 8 vehículos livianos, y el siguiente reto está por migrar también nuestras grúas livianas, nuestras grúas pesadas, hacia vehículos similares. Hasta el momento no encontramos que haya esa oferta en el mercado peruano. En el mundo sí existe, pero no hay ningún concesionario de autos que esté trayendo estos equipos con las especificaciones que nosotros necesitamos. Quizás es una cuestión de tiempo, pero ya llegará el momento en el cual quizás de repente el próximo año ya tenemos estos equipos y podemos ya migrar, y por qué no cumplir la aspiración de corto plazo, que es la de tener una flota vehicular totalmente eléctrica, 100% eléctrica, ¿no?, que es nuestra aspiración, ¿no?, porque obviamente eso nos va a generar una reducción importante en las emisiones de CO2, ¿no?, y para nosotros como meta corporativa y meta global es bastante importante, ¿no? Es más, nosotros, digo, esta acción, esta apuesta por la electromovilidad no es gratuita, ¿no? Parte de nuestra hoja de ruta ambiental establece una meta al año 2030 de reducción de 40% en nuestras emisiones de CO2 respecto a 2019, ¿no? Bueno, este año hemos tenido una reducción de 24% de nuestras emisiones de CO2, pero gran parte tiene que ver con las medidas de eficiencia energética que hemos aplicado desde el año 2018, pero también hay un cachito que tiene que ver con el COVID y el menor tráfico, que ha hecho que la demanda de energía en el túnel de Lima Expresa, que es el mayor componente de generación de CO2 en nuestra infraestructura, ¿no? Es 40%, ¿no?, lo que genera el túnel, el consumo de energía. Muy bien. Aprovechando esta experiencia tan interesante que me ha comentado, nosotros, la revista, organiza regularmente una conferencia sobre electromovilidad. Recuerdo claramente hace 3 años, ya, donde se esperaba que en el 2020, justo a puertas del centenario, la electromovilidad sea ya una realidad en el Perú. Usted, pues, que conoce la realidad, lo ha aterrizado. ¿Cuál sería su proyección? ¿En cuánto tiempo cree usted que podría hacer esto de las grúas, migrar las grúas a la electromovilidad, o que en general la electromovilidad gane más fuerza en el mercado peruano? ¿Usted podría animarse a darle una proyección? No me atrevería a hacer una predicción sobre el mercado peruano, pero nosotros seguimos unas proyecciones que hace la agencia Bloomberg sobre el crecimiento del mercado eléctrico en el mundo. No sé si tú las tienes también, no. Pero nosotros las seguimos, y Bloomberg lo que establece es que para el 2025 los vehículos eléctricos en el mundo van a representar el 10% de las ventas totales de vehículos de pasajeros. 10% para el 2025.
va a aumentar a 28% hacia el fin de esta década y recién en el 2040 van a llegar a más o menos 58%, 60% del total de las ventas de vehículos de pasajeros. Imagínate, si eso es en el mundo, y hoy en día tenemos menos de 500 vehículos eléctricos en el Perú, saca la cuenta nomás, ¿no? Porque lo que más crece en el Perú son las motocicletas, ¿no? Como lo estamos viendo últimamente. Creo que por este lado ya tengo la suficiente información. Queríamos hablar sobre la asociación, ¿está bien? ¿Cómo, Sí, sí, dime. cómo es que se conformó esta asociación? A ver, te cuento, te cuento. Vinci Highways llegó al Perú a finales de 2016 cuando compró la concesionaria Lima Expresa, ¿no? Que antes se llamaba Línea Amarilla SAC, ¿no? Lima Expresa como marca nació en febrero del año pasado y como razón social nueva desde octubre, ¿no? Pero era parte esto ha sido parte de una estrategia de marca corporativa global del grupo Vinci Concessions, que está cambiando la denominación de marca de todos sus activos en todo el mundo, ¿no? Quizás nosotros nos demoramos un poquito, ¿no? Pero Vinci Highways tiene una apuesta de largo plazo en el Perú. Sabemos que nuestra concesionaria Lima Expresa tiene un contrato de concesión que acaba en el 2049 y su concesión está circunscrita a 11 distritos de Lima, que son los que cruza a través de sus 25 kilómetros de red de infraestructura vial. Entonces, si te das cuenta, Vinci Highways tiene una visión de largo plazo en el país y solo tiene una concesión de 25 kilómetros en Lima Metropolitana, cuyo contrato vence en el 2049. Entonces, Vinci Highways necesita algo que trascienda más allá del contrato de concesión de Lima Express y algo más que le permita promover el concepto que mejor sabemos desarrollar, y es el de la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible entendida como un negocio de movilidad global que no solo prioriza el tráfico, sea el tráfico vial, vehicular en nuestro caso, sino también los impactos que generamos en las personas y en el ambiente. Y lo que hace Vinci Highways es generar impactos positivos para el tráfico, para las personas y el ambiente. Esa visión, ¿no?, que a través de la concesionaria no lo podemos desarrollar de manera más amplia, necesitaba un vehículo que nos permitiera trabajar como una promoción de lo que es nuestra propuesta de valor. Eso es lo que sustentó el nacimiento de una asociación que depende de Vinci Highways y que viene a ser como la hermana de Lima Expresa y que trabaja en tres ejes estratégicos: transporte urbano sostenible, crecimiento verde y educación vial. Cada uno de estos tres ejes lo que hace es contribuir a promover impactos positivos en las personas, en el ambiente y en el propio negocio de movilidad que Vinci Highways quiere desarrollar en el Perú. Porque Vinci Highways no quiere quedarse solo con Lima Expresa, sino quiere contribuir de una manera real al cierre de la brecha de infraestructura en el Perú. Entonces, mientras van madurando los proyectos, mientras el gobierno se va alineando en lo que quiere en cuanto al desarrollo de infraestructura, nosotros vamos promoviendo nuestra oferta de valor a través de estos tres ejes con acciones concretas, ¿no? Y lo que queremos es incidir en políticas públicas a favor de estos impactos positivos de un negocio de movilidad que hoy en día, como sabemos, no prioriza a las personas, no prioriza al ambiente y que le dificulta mucho generar el impacto positivo que Vinci Highways sí promueve en otras partes del país. Ese es el espíritu, ¿no? Y por ejemplo, hemos empezado el año pasado con una limitación, y es que estábamos con la cuarentena, con la pandemia, pero ya no queríamos retrasar el nacimiento de Movemos y empezamos con una serie de webinars en formato virtual
porque no podíamos retrasar más el nacimiento de Movemos. Y la idea ha sido promover una reflexión, una discusión y, ¿por qué no?, tratar de incidir directamente en las políticas públicas que son necesarias para promover una real movilidad positiva, ¿no? Uno de los ejes, como sabes, como ya te expliqué, es el de crecimiento verde, que tiene que ver con la promoción de impactos positivos hacia el ambiente en el entorno de las infraestructuras viales, ¿no? Y ahí trabajamos muchas iniciativas que tienen que ver con electromovilidad, responsabilidad en la movilidad, ¿no? Reducción de huella de carbono, ¿no? Así como también mejora de la huella hídrica, ¿no? Todos atados a tu negocio de movilidad, ¿no? Eso es lo que explica por qué hoy en día Vinci Highways tiene en el Perú una asociación. Por favor, estaba revisando notas de prensa y en varias de ellas se mencionaba a los ciudadanos como agentes del cambio. ¿Cómo entienden ustedes esta frase, por favor? Mira, la idea que estamos generando con los webinars, que son gratuitos, es que sea el propio ciudadano el que participe en esta reflexión, que participe, que se sienta realmente partícipe del cambio que queremos promover con la movilidad positiva. Hoy en día el modelo de movilidad que impera en nuestro país es uno que no enfoca directamente el problema, por ejemplo, de accidentabilidad, que tiene que ver con seguridad vial, ni tampoco cuán contaminante es el sector transporte, ¿no? Entonces queremos que los ciudadanos se unan a nuestras iniciativas, a nuestras reflexiones, para que ellos mismos puedan contribuir o ser partícipes de las iniciativas que vamos a desarrollar como parte del movimiento que quiere generar Movemos, valga la redundancia, ¿no? Movimiento Movemos. Hoy en día, con formatos virtuales, como que andamos un poco atados de manos, pero tenemos los webinars virtuales que están abiertos para todos. En ese sentido queremos generar participación ciudadana, pero cuando tengamos ya superada la pandemia, todos estemos vacunados y ya no tengamos que priorizar el aislamiento social o el distanciamiento, ¿no? o los límites de los aforos, vamos a generar conversaciones, foros para distintas audiencias, desde lo propio académico, que para nosotros es importantísimo, ¿no? Como también iniciativas en colaboración con municipios de todas las partes del país. Hoy en día lo que queremos es que Movemos mire todo el Perú, a diferencia de lo que hace Lima Expresa, ¿no? Lima Expresa es un fenómeno de Lima Metropolitana, pero Movemos no tiene límites territoriales para poder moverse hasta la selva, a promover, por ejemplo, electromovilidad en Iquitos, o trabajar, por ejemplo, iniciativas de transporte sostenible en Puno, ¿no? Ni tampoco límites en el tiempo, ¿no? Porque tiene una visión de largo plazo y no está limitada por un plazo contractual. Entonces, en ese sentido, queremos involucrar a los ciudadanos, ¿no? Perfecto. Entonces podríamos decir que Movemos tiene como objetivo de largo plazo ser un actor importante dentro de la sociedad peruana en el tema de electromovilidad y estos tres ejes, entre otras cosas. Crecimiento verde, educación vial. Correcto, sí. O sea, queremos ser un verdadero centro de pensamiento, ¿no? Que promueva todo lo que es Vinci Highways, y algo que es bien importante, Marco, y es que todo lo queremos realizar con base en alianzas fuertes con jugadores que están en el mercado peruano como también en el mercado europeo. Por ejemplo, vamos a firmar un convenio con la Fabrique de la Cité, que es una ONG francesa que trabaja bastante el concepto de ciudades sostenibles, ¿no? También vamos a firmar, yo creo que ya estamos en el detalle final de un acuerdo con RIMAX Seguros, ¿no? Para también promover seguridad vial, y vamos a desarrollar una alianza con la Sutran para trabajar un proyecto de educación vial que se llama Muévete Perú, que en su primer año va a estar enfocado en Lima Metropolitana y el Callao, ¿no? Y en los años posteriores va a empezar a crecer más allá de este entorno metropolitano en el cual vivimos nosotros. La idea es empezar luego a expandirnos hacia Ica, hacia Trujillo, y así ir avanzando, ¿no? O
salirnos de este eje metropolitano en el cual estamos inmersos. Una precisión, cuando usted menciona esto de incidir en políticas públicas, es de suponer que en algún momento movemos, planteará proyectos de ley, cambios normativos. En este momento están en la etapa de promoción, ¿no es así? Y de Sí, a aglutinación de través de intereses. eso, la pretensión es que nuestras propuestas, ¿no?, sobre la base de los documentos de trabajo puedan ser fuente de inspiración, ¿por qué no?, para proyectos legislativos o para marcos normativos nuevos que algunas instituciones del Estado quieran desarrollar. Para finalizar, si bien usted empezó enumerándome las barreras tecnológicas y culturales, quisiera por favor si pudiera centrarse en esto de las barreras tecnológicas para el desarrollo de la electromovilidad de nuestro país actualmente. Me había mencionado lo del costo de las baterías. Si pudiera por favor hacer una explicación. Sí, mira, ten en cuenta que nosotros no somos una industria fabricadora de vehículos, nosotros somos importadores de vehículos y las barreras tecnológicas más que todo están centradas en mercados que no son los propios peruanos, ¿no? Pero la limitación hoy en día que enfrenta la electromovilidad tiene que ver con la rapidez con que el costo de las baterías y del litio, la accesibilidad del litio, puede generar que se abaraten los costos de los vehículos en el mundo. Hoy en día, lo que hemos visto en los últimos 10 años es una reducción significativa en el costo de las baterías y esto lo que está haciendo es que se abaraten los costos. Entonces, cuanto más logremos hacer la tecnología accesible a la economía de las personas naturales, vamos a poder generar una mayor demanda de los vehículos. Por ahí está la asociación entre tecnología y economía. Supongo que usted sabe pues que en el sur del Perú se encontró uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, si no el más grande. Exacto. ¿Qué tan...? Y eso mismo constituye una ventaja para poder promover, ¿no?, la electromovilidad en el Perú. Claro, nosotros somos los productores, digamos, seríamos los, ¿cómo sería? De acá tendríamos una fuente de extracción de litio, pero sería interesante saber si es que estamos en capacidad como país, algunas industrias, de poder producir esas baterías de litio en el Perú, ¿no? Eso sí no lo tengo claro. A mí me han comentado del caso boliviano, que ellos recurrieron a la industria alemana para la producción de baterías, es decir, una alianza con europeos que les ha permitido desarrollar, bueno, después de la caída de Evo Morales creo que la iniciativa no sé qué tanto haya sido paralizada, pero imposible no parece ser, teniendo el recurso a mano. No, pero yo voy un paso más atrás, ¿no? O sea, ojalá que el descubrimiento de estas nuevas reservas de litio pueda ser una razón más para pensar en una política país que promueva la electromovilidad. Para mí ese es el punto clave, que el país, o sea, que el Perú, a través de su gobierno, pueda definir una política de desarrollo nacional a favor de la electromovilidad. Yo creo que eso es importantísimo. Sin una política macro, sin una decisión país, yo creo que no vamos a avanzar al ritmo que estaríamos deseando todos aquellos que creemos en la electromovilidad como una industria que nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático. Señor Zapata, le agradezco mucho su tiempo, creo que tengo el material necesario para la elaboración del artículo. ¿Algo más que usted desea agregar con respecto al objetivo de Movemos, a los objetivos? No, o sea, Movemos, como te digo, tiene un gran objetivo que es el de contribuir a la promoción de la movilidad sostenible y lo quiere hacer con aliados. Para Movemos son fundamentales las alianzas para promover la reflexión, para promover la discusión, para promover la generación de información y contenidos que contribuyan a dar más luces sobre lo que debe ser el transporte urbano sostenible, el crecimiento verde y la educación vial. Y si logramos, a través de estas reflexiones y estos contenidos, poder incidir o ser base de nuevos marcos normativos o nuevos proyectos legislativos, estaríamos logrando lo
digamos, pensamos desde la concepción misma de Movemos y lo que es la visión de Vinci Highways en todo el mundo. Muchísimas gracias, le agradezco su tiempo. Mía, te agradezco mucho. ¿Listo? Sí, te quería comentar, de los webinars que alguna vez hemos escuchado nosotros, yo tengo ahí, he apuntado las barreras, ¿no? Que era lo que le preguntabas bastante a Lucho, entonces te puedo facilitar ese documento para que, ¿no? Claro, para que lo veas de repente, de acuerdo con lo que tú has preguntado. Eso por un lado. Y dos, bueno, ahora dimos la entrevista desde el cargo de vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Movemos, pero cuando también Lucho hablaba de nosotros es desde el cargo de gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Lima Express. Claro, para dejarlo claro. Más bien termino el borrador y se los voy a estar pasando para una revisión y que queden claros todos los puntos. ¿Está bien? Y nada. Muchas gracias. No, a usted. Gracias, Marcos. Gracias. Hasta luego. Que estén bien, que estén bien. Sí, gracias, Marcos. Hay que cuidarse. Chao, chao, Alicia, chao.